pursuant to paragraph 3B of General Assembly Resolution 66/124. I now give the floor to Ms. Maria Soledad Castanas Reyes, Chair of the Committee on the Rights of Persons with Disability. Ms. Reyes? Muy buenos días a todas y a todos. En nombre del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, queremos felicitar a la Asamblea General por la decisión de realizar este evento de alto nivel que coloca el nexo indisoluble que siempre ha debido existir entre los derechos humanos y el desarrollo social. Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos de todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás y el respeto de su dignidad inherente es el objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde luego, este es el faro que debe guiar nuestro quehacer en el siglo XXI. Esta Convención instala el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, donde el acento no solo se coloca en la deficiencia que puede experimentar una persona, sino en la interacción con diversas barreras y cómo ello impacta en términos de restricciones a la participación. Quiero decir que en relación a la interacción con barreras, cabe una responsabilidad fundamental a los Estados partes, a la sociedad toda y a las mismas personas con discapacidad para la remoción de estas barreras y para la adopción de medidas de acción afirmativa que permitan la igualación de oportunidades de este sector de la población. También quiero decir que las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad se demuestran en la forma en cómo las personas con discapacidad ejercen sus derechos humanos y libertades fundamentales. Ya lo ha dicho el señor secretario general, que el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo y también el 20% de las personas más pobres en el mundo son personas con discapacidad, siendo percibidas como los más desfavorecidos y los más pobres entre los pobres. Por esta razón, el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales puede parecer del todo obvio que se relaciona con los derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otros. Pero permítanme la reflexión, las personas con discapacidad aún luchan por los derechos civiles y políticos y esto no debe olvidarse en el marco del desarrollo social. Es importante tener presente el igual reconocimiento como persona ante la ley y el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, con apoyos y salvaguardias si fuera necesario, de tal manera de actuar libremente en su vida patrimonial, en su vida personal y en su libertad personal también. Quiero decir que hay otros derechos sustantivos en el ámbito de los derechos civiles y políticos, como la participación política y pública, el derecho a elegir, a ser elegido, a integrar partidos políticos, a integrar otro tipo de agrupaciones que les representen, el derecho a vivir independientemente e incluido en la comunidad, a formar una familia, a estar libre de violencia, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el inevitable y fuerte acceso a la justicia por todas las personas con discapacidad. Esto significa que las personas con discapacidad hoy día cuentan con fuentes para el ejercicio de sus derechos, como es la accesibilidad
universal y como lo es también la toma de conciencia, que irá profundamente permeando a la sociedad y a las distintas generaciones para el cambio que necesitamos. Por lo mismo, estoy segura, y hablo en el nombre del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el sustrato universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos otorga un núcleo medular, una columna vertebral al desarrollo social, que hoy día debe ser un desarrollo social inclusivo, accesible y sostenible. Y este desarrollo social tiene bases para las personas con discapacidad que son absolutamente irrenunciables, imprescriptibles, inderogables e inalienables. Dicho esto, decir que entre los derechos humanos y el desarrollo social hoy día, aquí, se produce una simbiosis que va en beneficio a la potenciación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por un lado, y también a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda Post-2015. Y sobre esa base iluminadora debemos trabajar. Para ir concluyendo, deseo decir que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad espera que en el documento final de esta reunión de alto nivel se refleje la significación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que instala el modelo de derechos humanos en el siglo XXI, con un eje fundamental en la igualdad y en la no discriminación, tomar en consideración la diversidad de las distintas personas con discapacidad, incluso aquellas que se encuentran en situación más vulnerable, como mujeres, niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad en sectores indígenas, personas con discapacidad en sectores rurales, personas con discapacidad que están viviendo riesgos humanitarios, ya sea por desastres naturales o por conflictos armados. Esto no lo podemos olvidar. Y por lo mismo también es muy importante que los Estados partes cumplan sus obligaciones legales en este estándar internacional con la debida rendición de cuentas, que se realice la recopilación de datos y estadísticas en base a edad, sexo, diversidad de la discapacidad y otras condiciones particulares que tengan que ver con sectores, con violencia, etc. Estamos ciertos que los referentes en el cumplimiento de los derechos humanos son referentes iluminadores en el ejercicio y en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo del milenio y la Agenda Post-2015. Y en esta línea podemos decir también que la cooperación internacional multidireccional es vital, especialmente considerando las cifras anteriormente señaladas y que la mayoría de las personas con discapacidad están en países en vías de desarrollo. Termino diciendo que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece todo su trabajo, su conocimiento y disponibilidad para ayudar en este proceso histórico de conexión de derechos humanos y este desarrollo social que, repito, debe ser un desarrollo social inclusivo, accesible y sostenible. Esto para que en este salón plenario vuelva a retumbar el nada sobre nosotros sin nosotros, y que esto hoy día se traduzca en que todo aquello relativo a los objetivos sobre desarrollo del milenio, Agenda Post-2015 y desarrollo social sea junto a las personas con discapacidad. Muchas gracias.